Taberbay a día de hoy es una empresa muy flexible, es una empresa moderna que ha hecho muchos cambios. Hemos cambiado la imagen corporativa, hemos hecho una nueva web, hemos hecho un desarrollo de producto nuevo. El problema en España es que el sector educativo es mayoritariamente público, los cambios son más difíciles de llegar. La distribución de las aulas no ha cambiado en los últimos años y el papel del alumno es muy pasivo en ellas. Lo que hemos intentado desarrollar es un mobiliario que sea más versátil y que en la misma aula convivan pues, diferentes espacios en los que pues, podemos preparar una exposición delante de los compañeros, podemos hacer un trabajo individual o un examen. Bienvenidos al Campamento Base, un espacio para conocer a las personas que están detrás de las empresas industriales, cómo trabajan, cómo deciden, cómo venden y cómo viven su día a día. Soy Aitor Ciscar, CEO de Kumbu, y mi objetivo aquí hoy es muy simple: desmontar mitos y extraer sistemas de trabajo que puedas aplicar en tu empresa. Hoy me acompaña Pepe, de Taberbay. Cuando pensamos en esta época del colegio, nos viene a la mente esa silla y mesa rígida de madera donde pasaban muchas horas mirando una pizarra verde. Pero la educación ha cambiado. En Taberbay no fabrican simples sillas y mesas. Ellos diseñan y fabrican lo que denominan aulas del futuro, mobiliario escolar pensado para el aprendizaje colaborativo. Hoy vamos a hablar de cómo vender innovación en la educación, cómo escapar de la guerra de precios y la realidad de fabricar en España. ¡Empezamos! Perfecto, bueno, Pepe, un placer. Muchas gracias por estar aquí en Igualmente, Campamento Aitor. Base. Empecemos siempre por conocer a la persona. ¿Quién es Pepe? ¿Quién es Pepe fuera de Taberbay? Pues bueno, Pepe fuera de Taberbay es una persona activa, me considero una persona súper activa, que le encanta el deporte y además es que es una forma, digamos, de desconectar del trabajo de oficina y del día a día. Y siempre he procurado toda mi vida practicar algún deporte. De hecho, tú me conoces por el fútbol, ahí creo que empezamos a conocernos. Y aunque sí que es verdad que ahora ya no dispongo del mismo tiempo que antes por cuestiones familiares y laborales, ahora lo tengo más concentrado, digamos, en el CrossFit, que es una actividad que me permite, pues, en poco tiempo hacer una gran cantidad de esfuerzo físico, que al final es lo que necesitas un poco para balancear el cansancio mental con el físico. Pero bueno, siempre he sido amante de la naturaleza, deportes de montaña, bicicleta, la playa, kitesurf, en la montaña, el snowboard y tal, pero bueno, digamos que en el futuro intentaremos recuperarlo. Sí, bajar el cortisol. Hay que Sí. bajar como sea todo el día. También antes estábamos hablando fuera de cámaras de tus peques. Cuando vas a clase de tus peques con la profe y te sientas allí en sus mesas, sus sillas, ¿eres de los que desconecta y está pendiente de la profesora o está analizando todo el mobiliario que ves alrededor y empieza a decir, pues esto lo cambiaría de esta forma, esto lo cambiaría de qué? Bueno, un poco de todo, porque la verdad es que recuerdo el primer día que fui con el mayor al colegio, al Alfandec, y lo primero que hice fue coger una silla, darle la vuelta y mirar de quién era y qué año. Y para sorpresa agradable, pues eran de mi empresa y para no tan agradable tenían 20 años. Pero bueno, eso al final lo lleva la profesión. Pero sí, no intento desconectar y sí, bueno, entras, echas un vistazo, ves lo que hay, pero ya lo conoces porque lo has visto tantas veces y como al final en el sector público, para bien o para mal, ha habido pocos cambios y pocas evoluciones en el mobiliario, pues lo ves y lo conoces. Y a nivel de empresa, ¿cómo es esa parte cómo lleva la parte de gestión, la presión después de ser tercera generación en la empresa? ¿Sientes que tienes que llevar tu legado familiar al alto standing o estás relajado con ello? Bueno, siempre, quieras o no, yo particularmente decidí desde un principio, tenía claro que quería continuar con el legado familiar y trabajar en la empresa. De hecho, empecé con 15 o 16 años en verano a trabajar allí en la planta y tal, y siempre me ha gustado y he visto a mi padre ejercer, no tanto a mi abuelo porque ya lo pillé jubilado, pero siempre he visto y he estado en todos los estamentos de la empresa, tanto en planta productiva como en oficina de prácticas, como ya al final cuando me incorporé definitivamente. Y presión tampoco, porque al final has tenido buenos ejemplos que seguir en casa, tanto por mi padre como antecesor mío, y por mi madre, por ser profesora y la constancia que me ha transmitido y tal, y tampoco he sentido una presión de hay que superar a tu antecesor o hay que hacerlo mejor, sino simplemente hay que hacer el trabajo bien y con constancia y esfuerzo al final las cosas van saliendo. ¿Y con tus compañeros? ¿Sientes que has tenido que ganarte el respeto por ser hijo de o te han tratado como un igual desde el inicio? Yo creo que ahí nunca, porque ellos siempre han visto que soy una persona trabajadora, constante, que he estado con ellos
tanto ya te digo, en planta productiva, montando sillas o mesas o allí ayudando, interesándome por las cosas o los procesos o los problemas que había, como cuando he estado ya directamente entrado en la oficina con un puesto ya más de dirección. No he hecho nunca la desconexión con la gente y siempre he tenido un Ujú. trato cercano con ellos porque al final, quieras o no, en este tipo de empresas familiares creas un vínculo con el trabajador, pero son Ujú. muchos años, ellos te han visto crecer, que es casi como una pequeña familia que no eliges, pero que está ahí. Y digamos que de hoy en día tenemos una relación muy cordial y no he notado nunca una separación de por el cargo o por la profesión con ellos, sino más bien una relación de confianza en la que nos podemos decir las cosas para bien o para mal, porque obviamente no todo siempre es Claro. bonito, surgen problemas y se atacan y se resuelven. ¿Y, y qué está Verbal a día de hoy? Pues esa es una buena pregunta. Taberbay, a día de hoy es una empresa muy flexible, es una empresa moderna que ha hecho muchos cambios, que ha sabido aprovechar la cultura y el legado familiar y profesional y de toda la gente que ha participado en la empresa, tanto los que están como los que no. Y a día de hoy es, digamos, es un grupo de personas, al final la empresa son personas, no es un ente como la gente cree y tal, es Ujú. un grupo de personas que ha ido evolucionando con los años y ahora nos encontramos en un proceso de cambio muy interesante porque digamos que se ha jubilado mucha gente, ha coincidido que en los últimos años a nivel de oficina, en puestos directivos de cargo importantes, ha habido bastantes jubilaciones y hemos incorporado gente joven, con lo cual ahora es un momento de cambio, hemos cambiado la imagen corporativa, hemos hecho una nueva web, hemos hecho un desarrollo de producto nuevo, una nueva gama de producto y todo ese tipo de cambios que digamos que cuesta a nivel mental transmitírselos a la gente, lo hemos hecho progresivamente y de forma muy visual para que digamos que no es que la empresa haya renovado ni lo que estaba antes estaba mal, sino que ha habido un cambio y la gente cuando acude a la empresa pues nota ese cambio, se impregna de Sí, él una evolución natural también. exacto, y participa en él. Y ya no solo habéis evolucionado a nivel de oficina, como ya el visual por fuera, sino también a nivel de producto. Mm, Porque a día de hoy no estás comercializando lo mismo que hace unos años. mm. Cuéntanos también cómo ha sido gestionar esa parte de cambiar el producto, los procesos internos, la gente que estaba trabajando. Sí, obviamente cualquier tipo de cambio que quieras implementar en la empresa siempre tiene un choque por la cultura de la empresa y la gente que lleva mucho tiempo que siempre suele ser reacia a los cambios. Pero digamos que el problema en España es que el sector educativo es mayoritariamente público, los cambios son más difíciles de llegar. Ahí sí que hemos sido nosotros un poco disruptores y un poco, digamos que hemos intentado tirar de la demanda o sea, realizar cambios y ser nosotros los que propongamos más que esperar a que se realicen cambios e intentar seguir esa nueva tendencia. Bueno, tú, igual que yo, hemos compartido, o sea, has pasado por todos los estamentos de colegio, instituto, y habrás notado que siempre, digamos, la predisposición en las aulas del mobiliario más o menos siempre es el mismo, la Ujú. distribución y tal, y eso, digamos, tiene que empezar a cambiar porque al final los tiempos cambian. Las mismas mesas verdes de toda la vida y en la Y la universidad misma debe ser disposición todo igual. y la misma distribución y Todas cuadriculadas, está bien igual puestas. que los sistemas educativos cambian y aparece la digitalización, pues en ese mobiliario tiene que acompañar un poco a este tipo de cambios. Vosotros habláis mucho de aulas del futuro. ¿Qué es Mm. exactamente eso, una aula del futuro? ¿Vamos a una nave espacial? ¿Cómo es eso? No, no. A ver, no, la rueda se inventó y sigue girando igual y nosotros simplemente le hemos hecho un maquillaje al igual que otros competidores, es decir, al hilo de lo que estábamos hablando, sabes tú que la predisposición o sea, la distribución de las aulas no ha cambiado en los últimos años y el papel del alumno es muy pasivo en ellas, de llegar allí y escuchar pues una intervención del profesor y es un papel muy poco participativo. Este sistema educativo tiene que cambiar porque al Ujú. final no es real, no te prepara para tu vida laboral, es decir, hay que ser un poco más participativo y lo que hemos intentado desarrollar es un mobiliario que sea más versátil y que en la misma aula convivan pues diferentes espacios en los que pues podemos preparar una exposición delante de los compañeros, podemos hacer un trabajo individual o un examen, podemos preparar un proyecto en grupos más pequeños, más grandes y digamos lo que hemos hecho es darle un poco de vida al aula y que pues al final sea un espacio libre donde no haya un hermetismo en lo que es
no hay una estructuración rígida y que firme. no sea sentarte a escuchar y te levantas y te vas. Y que al final el protagonista del aula tiene que ser el alumno y el profesor tiene que tener un papel, pues digamos, de conductor o provocador de situaciones o de debate o de situaciones diferentes. ¿Y vosotros os centráis más en sector público o en sector privado? Pues nosotros, como somos una empresa industrial, manufacturera, en la que elaboramos todos los procesos del producto que comercializamos, obviamente nos centramos más en el sector público porque los volúmenes de fabricación son más altos. Claro. El producto está más estandarizado y entonces se acopla mejor, digamos, a los parámetros de nuestra industria. Atacamos también el sector privado porque al final también es un sector creciente y tiene también un alto impacto en lo que son las ventas de nuestra empresa, pero se ataca de forma diferente porque ahí estamos hablando pues, de pedidos más pequeños, mucha más variabilidad de colores, formas y tal. Y participas un poco más en lo que es un aspecto totalmente diferente y quizá un poco más agradable porque... Puedes co-crear Exacto. en el sector privado, ¿no? El sector público es una licitación, entiendo, ¿no? Sí, una licitación a precio puro y duro donde ya se establecen las prescripciones técnicas del producto, viene todo definido, el precio, las unidades y el suministro cómo va a ser y simplemente pues te tienes que adaptar a eso. En cambio en el sector privado es mucho más agraciado a nivel comercial porque puedes entablar una conversación con el cliente, proponer cosas, cambios y un poco diseñar el producto a medida y a lo que realmente necesita cada uno. Y en el sector privado, ¿cómo es eso de...? Porque al final quien usa la silla es el alumno. Ujú. Quien sufre toda la parte de movilidad es el profesor. Y el que paga es el director de compras o incluso el director, no sé cómo funcionará ahí. ¿Cómo es decirle al que está mirando el número que lo que necesita realmente el primero es otro tipo? ¿Cómo se Sí, interactúa ahí así? es curioso porque es, como tú dices, el usuario final de nuestro producto son los alumnos, el profesor al final es quien dirige la clase y sabe exactamente lo que necesita, pero el que paga nunca suele ser el profesor o un departamento de compras o, como bien dices tú, el director. Nosotros ahí lo que estamos, antes sí que teníamos un estándar de catálogos de mobiliario y tal, un poco definido por las gamas de mobiliario público que se venían vendiendo en España. Y era un poco pues, lo que ofrecíamos a cada uno de los profesores o directores como equipamiento de aula. Ahora, a raíz del tema este del aula del futuro, hemos evolucionado un poco a tratar de hacer proyectos a medida para ciertos centros y quien quiera entrar en ese tipo de... Porque vosotros diseñáis la aula completa. Sí, sí, a ver, nosotros en un primer contacto hablamos con el profesor, hay gente que lo tiene muy claro y son muchas veces reposiciones o quiero hacer un aula para esto de exámenes o lo que sea y ahí sí que más o menos nos vamos al estándar, está claro, pero hay veces que la gente quiere hacer algo que no sabe exactamente cómo lo quiere, pero sí que sabe las necesidades que va a tener esa aula y para qué se le va a destinar ese uso. Entonces nosotros ahí participamos un poco con el cliente para desarrollar un producto más a medida y que cumpla con todos los requerimientos que ellos necesitan. Y estos clientes en el sector privado, ¿cómo los encontráis? ¿Vais a ferias? ¿Estáis a una persona que es un comercial que va visitando los coles privados? ¿Cómo gestionáis esa parte comercial? Este sector así privado está cambiando porque sí que te digo yo que cuando me incorporé en la empresa, que hará pues como 16 o 17 años, todavía existía el típico comercial puerta a puerta que iba con el catálogo, que muchas veces en el maletero del coche llevaba muestras o incluso una silla y la Una llevaba silla la allí enseñaba. para que se tocase, Siéntate. porque la gente era de necesitaba tocar y ver. Ahora sí que obviamente los tiempos han cambiado, ha entrado gente nueva, es mucho más dinámico y el uso de las tecnologías y la IT es mucho, se nota mucho. Entonces, en ese sentido y en el tema de los cambios, hemos implementado una web más moderna en la que ya interactuamos con nuestros clientes y es quizá digamos, el primer contacto que tenemos con ellos. La gente ya no coge, levanta el teléfono y te llama, necesito no sé qué tal, sino que entra en tu empresa, evalúa lo que tienes, te ve un poco, porque al final la página web es tu Escaparate. fachada, es tu primer vistazo a la empresa y a partir de ahí pues ya se crea el contacto y es todo mucho más digital. Tenemos equipo de diseño, podemos hacer incluso un render de cómo quedará el aula con las medidas y tal y es un poco ya evolucionando hacia temas de diseño o interiorismo. Claro. Y ahora con inteligencia artificial ponéis también las gafas de 3D para que vea cómo quedaría y Me demás. lo enseñó, de hecho hicimos que está en la web un showroom virtual en el Ujú. cual tú te metes y es un edificio muy grande en el que hay una terraza y un patio interior con todo el producto colocado y nos lo hizo un chico de aquí de Tabernes y con las gafas 3D puedes ver ese mismo showroom si las tienes o con el móvil, pues está preparado para eso y es curioso la verdad. Y a nivel de diseño del aula, ¿cómo interactúa, que ahora que veo a mis sobrinos y demás que siempre van con el iPad a clase o con el portátil,
¿Tenéis las mesas preparadas para ello crees que van a dejar también los iPads de lado y van a volver a los libros? ¿Cómo estáis planteando este Ahora sistema? mismo, porque al final en España, digamos que el sector público va un poco a remolque de las tendencias que hay en el norte de Europa, Ujú. sobre todo en los países escandinavos, es que, digamos, están liderando lo que es el sector educativo y las nuevas tendencias. Sí que es cierto que hace unos años se implementaron mucho la tecnología y la aparición de tablets, ordenadores, pantallas digitales, en las aulas, digamos, como un apoyo y un recurso, porque al final, pues, obviamente, en tu vida profesional siempre está ligada pues a un ordenador, a una tablet, a algo, un entorno digital. Al final lo que es el mobiliario no le afecta en nada porque, es decir, una mesa es una mesa, una silla es una silla y la tablet pues va colocada. No hemos hecho pues tampoco lo ha demandado el sector, Ujú. ningún producto específico para este tipo de usos. Lo que sí que hemos visto es que se está, digamos, empezando a hacer una regresión a lo básico, al papel y al boli, porque al final con el uso abusivo de la tecnología crea ciertas carencias en el alumno. A nivel de mobiliario, hemos hablado antes que vais mucho por la parte sostenible, mobiliario Mm. sostenible. Eh, ¿Cómo ves esta tendencia de que cada vez la gente compre más sostenible? ¿Ves con más estrategia de marketing? ¿Ves que realmente la gente está interiorizando de que tenemos que reutilizar todo y ser más sostenibles? Nosotros, digamos que implantamos los sistemas de gestiones medioambientales. Hoy en día estamos certificados en la ISO 14001 y en la ISO 14006 de ecodiseño de producto, más por una imposición nuestra de querer hacer las cosas bien, porque al final todo este tipo de normativas sí que tienen un alto impacto en lo que es la eficiencia dentro de la empresa y porque al final creemos que con el tiempo van a ser una imposición, porque al final la tendencia de todos los mercados es ir hasta digamos, a fabricaciones y productos sostenibles, porque estamos viendo que todo lo que se ha hecho en el pasado está teniendo un alto impacto en lo que es el medio ambiente y en la vida del planeta. Entonces, en ese sentido sí que hemos ido quizás un poco por delante del mercado, porque hoy por hoy somos, digamos, creo que somos la primera empresa certificada ISO 14006 dentro de nuestro sector y obviamente lo utilizamos como una herramienta de marketing y lo comentamos con los clientes, pero no creo que sea, no hemos visto que sea un argumento para cerrar una venta o que te diferencie de otros, sino a nivel interno sí, pero no a nivel externo Claro, porque todavía. entiendo que a nivel de licitaciones el público le dará un poquito igual, porque si no tiene mucha gente, pues no lo pondrán como requisito, ¿no? Mm. Pero a nivel privado igual sí que Sí que es para que los cierto que coles puedan vender. ha habido alguna comunidad autónoma que lo ha pedido como requisito, lo de la ISO 14001 y tal, pero que de forma puntual y no siempre todos los años, pero no es un requisito para participar en una licitación. Ha sido más, digamos, una cuestión nuestra de responsabilidad y de querer hacer las cosas bien y de que va ligado, digamos, a todo este cambio y modernización de la empresa para estar tranquilos en que estamos haciendo las cosas bien y que al final ese tipo de gestión medioambiental crea una eficiencia dentro de la empresa. ¿Y vosotros os centráis solo en España o también estáis exportando vuestro mobiliario? Pues nosotros todavía conservamos una pequeña línea de mobiliario de camping y terraza que hacíamos en origen en la empresa y esa sí que la exportamos 100% a Francia, pero lo que es el mobiliario escolar estamos centrados únicamente en España porque sí que hemos intentado hacer algún intento de venta fuera de España, pero digamos que en este sector del mobiliario escolar existe cierto proteccionismo en todos los países, al Mm. igual que a nosotros nos cuesta salir fuera, también hemos visto que a la gente le cuesta meterse en España tanto a nivel privado como público. ¿Qué le recomendarías a un cole privado, porque el público estará más atados, Mm. a la hora de confeccionar un aula? ¿Cómo lo harías tú? Pues lo primero es intentar no guiarse por las modas, porque obviamente pues hoy el meterse en internet es muy fácil y ver un montón de aulas divertidas y decir yo quiero esto para mí y tal. Lo primero es sentarse un momento a pensar qué es lo que necesitamos dentro del aula y qué es lo que queremos hacer con esta aula y cuál es la forma de trabajar dentro de esta aula. Y después ponerse en contacto con cualquier fabricante o distribuidor de Con mobiliario, que al vosotros. final, obviamente, sí, bueno, como no con nosotros, que son los expertos un poco y te pueden aconsejar, porque al final no todos los colegios disponen del mismo espacio, Ujú. no todos los colegios aplican la misma metodología y no todos los colegios disponen del mismo ratio de alumnos dentro de las aulas. Todo eso al final son datos que influyen mucho Bueno, te deja, en la distribución puede que vas a jugar más plantear. Mm. con el mobiliario, claro. Bebe, por ir rematando, ¿cuántos años hace que llevas ya en el cargo de Taberbay? Yo entré hace 16 años en la Que empresa
y más o menos sobre los 10 años que estoy en puesto de dirección. ¿Y qué consejo te darías al Pepe de hace 10 años para no cometer los mismos errores que has ido cometiendo? Esa pregunta es curiosa porque me gusta pensar que obviamente se han cometido muchos errores, Por pero eso que, hace la persona que eres ahora claro, mismo. que todos esos errores nos han llevado, tanto en la empresa como a míos y el resto de la gente, nos han llevado a ser quienes somos hoy en día y estamos en una buena situación y creo que de todos esos errores lo que nos han dado más que decir, me gustaría haberlos corregido, no, sino esos errores han creado un aprendizaje que hoy por hoy creo que nos ha hecho mejorar mucho. Entonces, claro, el haberlos eliminado no lo sabes nunca, pero puede que no se hubiese generado ese aprendizaje, no hubiésemos estado hoy por hoy donde estamos. Entonces, digamos que me siento satisfecho con las decisiones tomadas y cómo han funcionado las cosas desde que estoy allí y sobre todo súper agradecido con mi equipo que siempre ha estado para apoyar y entre todos hemos hecho un aprendizaje interno de unos y otros, gente que lleva más tiempo, gente que lleva menos y ese sería un poco Hay que tropezar. Sí, Hay sí, que hay que tropezar para caerse crecer. y hay que saber levantarse siempre. Pues Pepe, antes de despedirnos, despide tu campamento base. Dile lo que quieras a tu familia, compañeros, al sector educativo, como quieras, ahora es tu momento. Te toca decir las palabras de rigor. Pues lo primero agradecerte esta pequeña entrevista que ha sido muy agradable y siempre es un placer pues, poder venir aquí y compartir tus inquietudes y digamos desahogarte un poco también y salir un poco de lo que es la esfera de la empresa y compartir pues al final el aprendizaje que has tenido y todas las inquietudes que van saliendo. Agradecido sobre todo a mi equipo, porque tanto a los que ya no están porque se han jubilado, como a los que están ahora, porque al final Taberbai, como he dicho, es un equipo de personas, más que una empresa, es una pequeña familia de gente que nos hemos conocido por la empresa y hemos generado un aprendizaje entre nosotros y eso siempre es de agradecer, porque desde el nivel primero de montaje de mobiliario hasta el último nivel de dirección, todos hemos crecido aprendiendo y eso es de agradecer. Y bueno, a nivel familiar, obviamente, súper agradecido a mis padres por Claro. transmitirme constancia, esfuerzo y estar siempre pendientes tanto en todos los niveles educativos como ahora y sobre todo a mi mujer que es un apoyo fundamental porque me tiene que soportar. Hoy, como me veis Sí, aquí sí, sí, sí. tranquilo, pues a veces en casa llegas un poco más, Con el sí, cortisol hasta un poco arriba. más alterado de lo que toca y claro, pues esas tensiones las tiene que soportar alguien. Pues muy bien, Pepe, muchas gracias por estar aquí con A ti, un nosotros. placer. Y a vosotros, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente campamento base.